Ok, listos. Bueno, vamos a ir al Evangelio de Juan. ¿Qué tal, Claudio? ¿Doña Mari? ¿Enfermita? ¿Cómo? ¿Doña Mari enfermita todavía? Sí, estaba ya acostadita ahí. Ay, qué tira. Bueno, estamos orando por ella. Ok, perdón, les decía, vamos al Evangelio de Juan, empezamos un nuevo capítulo, capítulo 9. Es una historia maravillosa la que hoy vamos a empezar a estudiar. Y un saludo como siempre y un abrazo para los que nos ven desde casa. Vamos a leer, Roger, le va a tocar. Vamos a leer desde el versículo 1. Tratemos de llegar, ya te digo, lleguemos hasta el 12. Después la leemos completa. Hoy vamos a llegar hasta posiblemente el 12, aunque no estoy seguro. Ok, adelante, Roger, por favor. ¿Todos con la Biblia o lo pueden seguir aquí? Si lo hacen. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Perdón, nada más, eh, traten de, a la hora de ir escuchando la narración, de prestar mucha atención a los detalles, ¿sí? Es muy importante que no hagan una lectura superficial de la historia, que traten de irse imaginando la historia. Hay detalles que son claves, ¿sí? Si ustedes leen, como lo vamos a hacer, o lo estamos haciendo, se van a dar cuenta de que hay una idea equivocada en la mente de este grupo de personas con los que ahora Jesús va a empezar a hablar. ¿Sí? Hay una idea equivocada. No solamente esta idea equivocada la tienen los fariseos con los que él va a hablar, sino aún sus propios discípulos. Hay una idea equivocada. ¿Sí? Traten de ver cuál es la idea. Ok, adelante, sigamos. Ok, perdón. Dice, vio un hombre ciego de nacimiento. Iba Jesús pasando. Ya dejamos la escena anterior del capítulo 8, ¿se acuerdan? Él estaba en el templo y terminó pasando en medio de ellos, no sabemos cómo, les dije, la Biblia no dice cómo. Ahí fue cuando Dios volvió a manifestarse como Dios al pasar en medio de ellos. No lo vieron porque lo iban a apedrear, ¿se acuerdan? El capítulo anterior terminó cuando aquel auditorio no le gustó para nada oír de boca de este hombre, de Jesús, diciendo que él era Dios. ¿Sí? Así es que tomaron piedras, se lo iban a apedrear, pero él manifiesta que es Dios, pasa en medio de ellos ni cuenta se dieron y sale del templo, abandona el templo y ahora lo vemos en otro lugar. Ok, ahora sí, perdón, ya no lo interrumpo más. al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el dedo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Exacto, ok. Entonces, vamos a recordar algunos detalles antes de entrar de lleno. Recuerden que la Biblia no es un libro de historias, ¿sí? O sea, y esto lo vamos a ir entendiendo cada vez más ampliamente, con mayor profundidad. Yo me voy a asegurar
de hacerles entender la importancia de pasar tiempo en la Biblia. Tienen que leer. Ustedes tienen que pasar tiempo en la Biblia. No saben todos los beneficios de leer la palabra de Dios. Solo leerla o solo por leerla. ¿Sí? Ok. Pero la Biblia no es solamente un libro de historias normal. Si ustedes recuerdan las enseñanzas pasadas que hemos visto del Evangelio, todo lo que está en este libro, todas las historias que están en este libro, Dios las seleccionó para que ustedes y yo pudiéramos alcanzar varias cosas. Número uno, el primer objetivo de todo lo que Dios plasmó aquí, recuerden que en este Evangelio, más adelante lo vamos a ver, dice que hay cosas que no se escribieron, las cuales si se hubieran escrito, hubieran tomado muchos libros y mucho espacio adicional, ¿sí? Pero las que se escribieron con un propósito muy definido. En este caso, el primero de estos propósitos es que ustedes y yo lográramos llegar al conocimiento de Jesucristo, lográramos volver a nacer. En segundo lugar, todas estas cosas que están escritas en este libro, una vez que ustedes y yo cumplimos con el primer propósito, ¿cuál? Haber vuelto a nacer, ahora, todo lo que Dios escribió y plasmó en este libro persigue otra cosa, después de que hemos vuelto a nacer. ¿Qué? Bueno, que ustedes y yo aprendamos a cómo seguir a Jesús. Una vez que todos hemos invitado a Cristo al corazón, que ya lo invitamos al corazón, escuchen, porque esto pasa al principio. Ustedes y yo no entendemos todas las cosas, ¿sí? El día en que ustedes y yo nacimos de nuevo, invitamos a Jesús al corazón, ustedes y yo no teníamos una comprensión completa de qué fue lo que hicimos, de cuál fue la decisión que habíamos tomado. Por lo menos cuando yo lo invité a vivir a mi corazón, yo no entendía lo que estaba ocurriendo, ¿sí? No lo entendía, por lo menos no con la precisión con la que hoy lo entiendo, con la claridad con la que hoy lo entiendo. No sabía exactamente la decisión que había tomado, aun y cuando yo había crecido practicando una religión cristiana. Aún así, no entendía perfectamente la decisión que había tomado. Tenía claro, sí, algunas cosas. Por ejemplo, tenía claro que había invitado a Jesús al corazón. Tenía claro, y por supuesto que lo tenía claro, era lo que más necesitaba y ansiaba. Tenía claro que por primera vez era consciente de haber apropiado algo increíblemente valioso, que el perdón de todas mis faltas. Eso lo tenía claro. Yo sabía que había apropiado todo lo que Jesús había alcanzado en la cruz para mí. Eso lo tenía muy claro. Tenía claro que Él había muerto en mi lugar, tenía claro que Él había pagado por todas mis faltas y tenía claro que yo había aceptado todas estas cosas. Pero eso era lo que yo tenía claro. Tenía claro que Él ya estaba en mi corazón y algo más tenía claro, por lo menos esa era mi esperanza, que yo tenía claro que necesitaba que Él cambiara mi vida. Sin duda alguna, era lo que más anhelaba. Y por todo lo que empezó a ocurrir, empecé a tener claro que efectivamente esto estaba ocurriendo. Dios estaba cambiando mi vida, la estaba cambiando, pero solo eso teníamos claro, ¿sí? Detalles más, detalles menos, esto es lo que más o menos todos teníamos claro. Lo que estoy tratando de explicar es que de alguna forma todos nacemos más o menos ciegos. ¿Sí está claro? Ok, cuando yo empecé, viene la otra etapa. ¿Sí? Nacemos de nuevo, empezamos esta aventura maravillosa de ver a Dios transformando nuestras vidas y viene el otro reto, el otro proyecto. ¿Cuál? Empezamos a leer la Biblia. Y otra vez, no todas las cosas que empezamos a leer, bueno, yo hasta la fecha no entiendo muchas de las cosas que leo, pero soy paciente. Y siendo paciente, Dios ha ido trayendo respuestas, todas las respuestas a mis preguntas en el tiempo correcto. Les decía que al empezar a leer, no todas las cosas que empecé a leer las tuve claras. Tampoco tuve claras todas las cosas. La palabra de Dios, espero que esto quede claro,
nos da la palabra de Dios. Este libro contiene todas estas enseñanzas para cubrir todas estas lagunas, para satisfacer todas estas necesidades de las que estamos hablando. Las palabras de Dios en este libro están plasmadas, todas las enseñanzas, para que ustedes y yo entendamos principalmente cómo seguir a Jesús. Para que ustedes y yo entendamos principalmente cómo se va a ir desarrollando o cómo debe desarrollarse esta relación personal con Dios en la que ahora hemos entrado. ¿Sí? Ese es el principal objetivo. Ahora, si la persona no ha invitado a Jesús al corazón, pues entonces, si la persona no ha vuelto a nacer, el propósito de la Biblia o de las enseñanzas que están contenidas en este maravilloso libro es que la persona entienda cómo hacerlo, cómo nacer de nuevo. Acabo de hablar a los creyentes y ahora estoy hablando a los incrédulos. Hoy creo que no hay incrédulos aquí, así es que el propósito de este libro o de todas estas enseñanzas es que la persona sepa cómo encontrarse o cómo tener este encuentro con Jesús, cómo apropiar lo que Él hizo en la cruz, cómo tomar esta decisión de nacer de nuevo y luego pedirle a Dios que cambie su vida y empezar este proyecto de una relación personal con Dios. ¿Sí? Ok. Y vuelvo y me dirijo a los creyentes otra vez. Si ustedes ya nacieron de nuevo, pero no han aceptado que Él guíe sus vidas, si ustedes ya nacieron de nuevo y no han aceptado que Él conduzca sus vidas, si ustedes ya nacieron de nuevo y no han aceptado que Él, a través de la Biblia, gobierne sus vidas, pues entonces esta enseñanza es para ustedes. ¿Sí? Tienen que prestar mucha atención. Dios pagó por nosotros. ¿Sí? Cuando yo digo esto, se los digo porque gracias a Dios todas estas enseñanzas, no sé cómo ha sido para ustedes, yo entiendo, algunos no han logrado mantener la constancia por diferentes razones y no le han podido dar el seguimiento que quisieran, estoy seguro que así lo quieren, para poder afirmar lo que yo estoy afirmando. Pero la perspectiva que hoy, por lo menos yo, y es la que trato de comunicarles, que yo tengo hoy acerca de lo que ocurrió en aquella cruz, es completamente diferente a la que tenía antes de empezar con este proyecto de Juan. Completamente diferente. Ha adquirido una dimensión completamente diferente. ¿Sí? Más clara, mucho más diáfana. Todo lo que allí ocurrió, las implicaciones de todo lo que allí ocurrió. Él es, sin duda alguna, nuestro Salvador. Pero Él no quiere entrar simplemente como el Salvador del alma de cada uno de ustedes. El proyecto de Dios no termina allí, empieza allí. Su proyecto es más profundo que esto, ¿sí? No solamente quiere salvarnos, Él quiere, y es, escuchen, lo que ustedes y yo más necesitamos. Lo que ustedes y yo más necesitamos es que Él sea, adivinen, el Señor de nuestras vidas. Eso es lo que ustedes y yo más necesitamos. Lo voy a decir de otra forma. Para que Dios pueda lograr cumplir todo su proyecto a través de sus vidas, es necesario que Él se convierta en el Señor de nuestras vidas. No existe otra forma de alcanzar esto, ¿sí? Él tiene que ser el Señor. Y cuando hablo de ser el Señor me refiero a que Él empiece, que le demos la oportunidad de gobernar, ¿sí? De guiar nuestras vidas. Que sus vidas, sus reacciones, sus acciones, todos sus actos puedan ser guiados y gobernados por Dios. Que su palabra sea la que nos indique lo que tenemos que hacer y no, escuchen, no su propia sabiduría, no sus propios enfoques. Están a punto o estamos a punto de escuchar una maravillosa enseñanza. Es extraordinario lo que vamos a escuchar y todas las invitaciones que Dios nos va a hacer.
¿sí? Y ustedes pueden decidir, tomar la decisión de afirmarse en sus propias ideas, en sus propios enfoques, o incluso, escuchen, porque esto todavía es más peligroso, ustedes pueden seguir determinándose en dejarse guiar por sus emociones y no por lo que la Biblia enseña, que es todavía mucho más peligroso. Así es que, o por lo que a ustedes se les ocurra, menos ser guiados y gobernados por la Biblia. La palabra de Dios, como dice un texto, como dice un verso, ¿se acuerdan? Refiriéndose a que gobierne todos nuestros pensamientos, habla de que ella es luz. Esto lo vamos a ver más adelante, pero esa es la idea. La idea es que la Biblia gobierne lo que nosotros pensamos y gobierne todo en nuestra vida. Llegará un momento en donde ustedes, escuchen, donde ustedes, antes de dar un paso, antes de tomar una decisión, ustedes van a necesitar recurrir a la Biblia y confirmar qué es lo que la Biblia dice, si está o no está de acuerdo con lo que ustedes están pensando. Así es que con estos principios vamos a arrancar este proyecto. Acabo de hacer más o menos una introducción, aunque quizás no lo pareció. Ok, ahora sí, Roger, versículo 1, por favor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ok, cuando ustedes y yo nos convertimos, repito lo que voy a recalcar lo que dije hace un minuto, tenemos claras algunas cosas en relación con esta decisión que tomamos, pero todo lo demás, la mayoría de las cosas, las vamos a ir aprendiendo. ¿Oyeron? Esto es muy importante, ustedes no están a la deriva. Dios nunca planeó que estuvieran a la deriva. Van a ir aprendiendo, vamos a ir aprendiendo juntos todo lo que tenemos que ir aprendiendo relacionado con esta relación con Dios que ahora tenemos. Todo lo que ustedes necesitan para desarrollarse espiritualmente es lo que Dios va a ir añadiendo y sumando a sus vidas. A medida, ¿cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a funcionar? Esto ocurre, voy a recordar lo que dije antes. No entendemos, al nacer de nuevo no entendemos todas las cosas, ¿sí? Y les dije que estamos como ciegos al principio y vamos a ir desarrollando esta relación. Entonces, ¿cómo es que ocurre esto? Cuando ustedes escuchan el principio o la verdad y le dan la oportunidad a Dios de hacer de aquella verdad una realidad en sus vidas, si ustedes dejan trabajar a Dios en sus vidas, entonces esta claridad acerca de este desarrollo espiritual empieza a darse. Esta claridad sobre lo que Dios quiere que entendamos se va desarrollando, se va afirmando, pero es en la medida en la que ustedes le permitan a Dios obrar en sus vidas. A ustedes de nada les sirve llenar el bulto con un montón de enseñanzas y no seguir ninguna. ¿Sí está claro? Este capítulo 9, si ustedes lo leyeron, se van a dar cuenta de que termina de una forma. A ver, estoy tratando de hacer un ejercicio, no sé si lo estoy logrando. Tal vez con esto lo logre. Si ustedes leyeron, se van a dar cuenta de algo. A ver, no sé si lo leyeron, mejor no los voy a exponer. Escuchen, si ustedes lo leyeron, se tuvieron que haber dado cuenta de algo. Termina de la misma forma en la que empezó, y me refiero a los fariseos. En este instante, los fariseos empiezan los discípulos, y luego se va a sumar este grupo de judíos que se llamaban los fariseos, de esta secta llamada los fariseos, y ellos van a expresar una idea equivocada. Ellos tienen aquí en sus mentes una idea equivocada, ya estamos a punto de verla, pero esta idea equivocada Dios pudo cambiarla, corregirla en el corazón de los discípulos, pero no en el corazón de los fariseos. De tal forma que si ustedes se van al final del capítulo 9, ustedes se van a encontrar con los fariseos Roger afirmándose, echando raíces, quedándose, permaneciendo en la misma idea, en el mismo concepto equivocado. ¿Ahora sí entendieron lo que intento? Dios quiera que hoy no salgan ustedes por esa puerta
habiéndose afirmado en sus propias ideas o en sus propios conceptos, como al final del capítulo lo hicieron este grupo de judíos llamados los fariseos. No hubo forma, Dios no pudo cambiar su forma de pensar, no lo logró. ¿Sí está claro? Así es que ellos, termina la historia con ellos afirmándose. ¿Cuál? Esta es la idea, por favor no la pierdan de vista, escuchen. La idea equivocada que estaba en el corazón de todas estas personas, incluyendo a los discípulos, era que las personas que nacían con un mal físico, acabamos de leer, dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Saben cuál era la idea que todos ellos tenían o se manejaba? Cuando una persona nacía en esta condición, se manejaba una idea equivocada. ¿Cuál? Las personas que nacían con un mal físico o que venían a la vida con alguna discapacidad o con alguna enfermedad, era fruto de que él o sus padres habían pecado. ¿Les suena familiar? ¿Les suena esto? ¿Sí? ¿Nunca han sido víctimas de algo así? Ok, en esta filosofía o en esta idea equivocada, ellos se mantuvieron hasta el final. Es más, si ustedes se van al final, se van a descubrir a este grupo de fariseos insultando al joven que acaba de recibir la vista. A ver, Alex, no lo insultaron. Lo único que le dijeron es, tú naciste del todo en pecado. Eso es un insulto. ¿Saben qué fue lo que le quiso decir? ¿O qué fue lo que le quisieron decir? Es esto. Escuchen para que se den cuenta de que sí era un insulto. Lo que le quisieron decir es esto. Muchacho, no eres más que la expresión misma de la maldad del hombre. Eso es lo que eres. Eres la expresión de la maldad del hombre. Y fue cuando lo expulsaron de la sinagoga. ¿Sí está claro? Así es que estas ideas de que una enfermedad, ahora sí, aclaro, esta idea que está evidentemente equivocada, de que una enfermedad o una dificultad o alguna discapacidad o alguna insuficiencia de cualquier tipo tiene que ver con algún pecado en particular que la persona cometió o que sus progenitores cometieron, está completamente equivocada. Nunca cometan el error de dejarse llevar por esto. ¿Por qué? Porque yo conozco decenas de personas a quienes sus padres les dijeron, eres y te pasa esto por lo que hiciste. Por todo lo equivocado que estás haciendo, estás sufriendo esto. ¿Sí? Llámese a una situación en particular o a algún defecto en su cuerpo. ¿Sí? O en el funcionamiento de su cuerpo. No existe. Estas ideas están equivocadas. Ninguna enfermedad, ni ninguna discapacidad, ni ninguna dificultad física es el resultado de haber pecado. Ok, ahora sí, los apóstoles, los discípulos, si ustedes se dan cuenta, vuelvo y repito, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Vamos al 2, por favor. Dice, y le preguntaron sus discípulos, ven, le dijeron, Rabí, ¿quién pecó? Ellos también tenían la misma idea equivocada. Así es que en este momento es un momento maravilloso en la historia. ¿Por qué? Porque Jesús aprovecha esta pregunta, este concepto equivocado que ellos manejaban, para quitar la idea equivocada que ellos tenían. Va a limpiar, va a corregir, a sanar esta idea equivocada que tenían ellos. Y usa esta enseñanza para tratar un tema fundamental. Ok, estructuro un poco el asunto. Tienen una idea equivocada. Vieron a un hombre ciego de nacimiento y el pensamiento es, esto le pasó por haber pecado. ¿Sí? Él o sus padres. Entonces, Jesús aprovecha esta escena para quitar esta idea equivocada, pero aprovecha la oportunidad para establecer una verdad. Es muy importante que entiendan esto. Estoy tratando de ilustrar lo mejor posible lo que está ocurriendo. ¿Sí? En esta escena, la idea equivocada es que la enfermedad es el fruto de un pecado.
¿De él o de sus padres? Entonces Jesús les va a aclarar que esto no es así. Y ahí mete una nueva verdad. Va a explicar o va a enseñarles una nueva verdad. Un tema que es fundamental. ¿Cuál? ¿Cuál creen ustedes? La necesidad de dejar de buscar culpables. Ellos están buscando culpables. ¿Sí me están siguiendo? Este grupo, tanto los discípulos como van a ver los fariseos, están buscando un culpable. Bueno, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el culpable de este pobre ciego? ¿Él? ¿Sus padres? ¿Quién es el culpable? ¿Sí? Andaban buscando responsables, ¿sí? De las cosas que a él, y ahora sí hablo en general, que a todos nos angustian en la vida. Siempre andamos buscando culpables. Por ejemplo, les hablé ahora que están todos. Hace un rato les mencionaba el ejemplo de aquel hombre. Me da risa porque es de reírse. De aquel hombre, yo no lo podía creer cuando lo vi, pero de aquel hombre que no le gustaba el inglés. ¿Y saben por qué no le gustaba el inglés? Porque alguien le dijo que los gringos eran mala onda. Obviamente estoy hablando de un mexicano. Entonces, cuando a él le dijeron que los gringos eran mala onda, dijo: ahora, por castigo a ellos, no aprendo el inglés, no me da la gana aprender el inglés. Entonces, cuando el problema de fondo no eran los gringos. El problema de fondo era que él era un vago. Pero él pensó que era una coartada perfecta esto. No aprendo el inglés porque ellos son X, ¿sí? Entonces, ustedes y yo siempre, a lo largo de la vida, escuchen, porfa, aquí viene la enseñanza. A lo largo de la vida, ustedes y yo siempre hemos andado buscando culpar de nuestros problemas o hacer responsables de nuestros problemas y de nuestras circunstancias a la gente que pudo haber pasado cerca de nosotros, ¿sí? Que pudo haber influido. Hay personas en la vida que yo creo que son responsables de lo que yo estoy viviendo y que no me gusta y me duele. ¿Sí? ¿Sí ven la estructura equivocada? La enseñanza es no, Jesús está diciéndoles, o lo que él está intentando aclarar es, no, primero, la idea de que él pecó o sus padres está equivocada. La verdad que hay detrás de esto es que ustedes usan cualquier circunstancia para culpar a otros o para buscar responsables y lamentarse, ¿sí? Cuando Jesús les da la respuesta a esta idea equivocada que tienen los apóstoles, lo que él trata es de que ellos, y ahora sí, nosotros, escuchen, abandonemos esta idea de que los problemas de la vida, ¿sí? Las limitaciones de la vida, los problemas físicos, los malestares que no cambian, deben seguir siendo, entre comillas esto, el lamento diario de nuestra vida. Eso es lo que Jesús está intentando limpiar de ellos. Dejen de lamentarse por lo que están viviendo. Pero cuando yo escucho esto, inmediatamente yo necesito el cierre de la respuesta. Ok, me tengo que dejar de lamentar de mi condición, tengo que dejar de buscar responsables, tengo que dejar de buscar culpables. ¿Y qué? Ok, ya no voy a acusar a nadie, pero ¿y qué? ¿Ahora qué viene? Dejo de lamentarme por todo lo que estoy viviendo. ¿Y ahora qué? Es lo que sigue más adelante en la historia. Cuando hacemos esto, algo ocurre. La gente todos los días vive quejándose y vive lamentándose de sus circunstancias. Y ese no es el plan de Dios. Nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios es que todas estas circunstancias equivocadas, aquí está el cierre de la respuesta. ¿Se acuerdan? Les dije, ¿y ahora qué sigue? Esto. Dios planeó que todas estas circunstancias equivocadas en las que nuestras vidas y la vida de toda la humanidad se desarrollan, se conviertan en un terreno
o vamos a decir, se conviertan en el escenario perfecto, escuchen, para que Él pueda manifestar su poder. Eso es, cada una de estas circunstancias que ustedes están viviendo, por las cuales hacemos responsables y culpamos a otros, y nos lamentamos diariamente y nos quejamos diariamente, esto no es el plan de Dios, ni la queja, ni el lamento, ni ninguna de estas cosas. Estas cosas, como el impedimento de la vista de este muchacho, eran solamente el escenario, la oportunidad para que el poder de Dios se manifestara. Si me están siguiendo, estoy haciendo un esfuerzo que tratar de que todos juntos cambiemos la perspectiva, la forma en la que vemos la adversidad. Y ahora la veamos como lo que debe ser. ¿Cómo? Como la oportunidad que Dios tiene para Él manifestar su poder. ¿Sí está claro? De tal manera que aquella tragedia o aquella aparente desgracia o todos nuestros problemas se conviertan en la oportunidad de ver trabajar a Dios en nuestra vida. ¿Sí está claro? Y lo que un día fue una queja diaria, escuchen porque esto es maravilloso, se pueda convertir en una profunda acción de gracias constante hacia Dios por sus victorias. Una profunda y constante acción de gracias. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere cambiar aquel lamento y aquella queja en una profunda y constante y continua acción de gracias. ¿Sí? Y cuando entramos en esto, nos damos cuenta de que no fue el culpable de aquel hombre el inglés. Nunca fue el inglés, sino que era un vago, él no quería estudiar. Y no sabe la cantidad de personas que están en la misma condición. ¿En cuál condición, Alex? Esta, buscando coartadas. ¿Coartadas? Sí, ¿verdad? No es cuarta, es coartadas, sí. Buscando coartadas. Buscando coartadas para seguir viviendo mal. Eso que acabo de decir es muy serio. Hay mucha gente en este momento que solamente vive buscando coartadas para seguir viviendo mal. ¿Qué significa eso? Para retener una estructura, echar raíces, gracias a Dios por la explicación esta, para afirmarse en esa estructura y echar raíces allí. ¿Sí? ¿Para qué? Por ejemplo, los resentimientos o, ahora sí, Roger, las amarguras. Y cuando llegamos al momento, pero vean lo increíble, cuando el hombre, cuando la persona llega al momento, a este punto en donde Dios interviene en su vida y vuelve a nacer, nace de nuevo, se convierte, entonces ¿saben qué pasa? Dios le abre los ojos. Ya no puede decir que no ve. ¿Sí me entienden? Estoy preparando el terreno para que ustedes puedan entender todas las reacciones de este muchacho adelante. Si no captan esto, no van a entender las reacciones de él. Este muchacho no solamente recibe la vista física, él adquiere una visión superior a esa. Él empieza a ver. No, y no solo eso, todos los que lo rodean empiezan a ver que ahora él ve. No que ve físicamente, no me refiero a eso, sino que él ahora ve. ¿Sí? Y esto es muy profundo, como lo vamos a ver. El tema, entonces, al momento en que ustedes y yo nos convertimos, Dios hace así, ¡tarán!, y nos abre los ojos. Ya los ojos están abiertos. Ya no están cerrados. ¿Sí? Si ustedes y yo queremos seguir con los ojos cerrados, ese es otro problema. Pero Dios ya los abrió. Así es que, si quieren apuntarlo, el tema central de este capítulo 9 es este. Cristo vino para que ustedes y yo dejáramos de estar ciegos. Ese es el tema central del capítulo 9 del Evangelio de Juan. Ahora, les repito y les confirmo. Ustedes deciden si se mantienen en la ceguera, es decir, si se mantienen en todas estas estructuras equivocadas, a pesar de que ahora Dios ya les abrió los ojos. Ustedes son los que deciden. Quiero decirles
que el mantenerse, la decisión de mantenerse en la ceguera no les va a servir de coartada. El que ustedes digan, ya viendo, ya con los ojos abiertototes, y que ustedes digan, no veo, no les va a servir de nada, de coartada, porque alguno podría decir, la verdad, Alex, me quedo ciego, no quiero ver. ¿Y qué? Escuchen, de ninguna manera esto los libra a ustedes de responsabilidad delante de Dios. El hecho de que ustedes, a ver, lo voy a decir de otra forma, el hecho de que ustedes se sustraigan, se aparten, se hagan a un lado y digan, a ver, Alex, la verdad es que cada quien con sus cosas, cada persona con su filosofía de vida, yo me mantengo en la mía y a mí que nadie me diga nada, me afirmo en mis propias ideas, o le doy espacio a que Dios me diga cómo debo manejar esa estructura en mi vida. ¿Sí está claro? Así es que eso, el hecho de que ustedes decidan mantenerse en la ceguera, no salva su responsabilidad. Lo único que van a hacer, y ahora sí, escuchen porque esto es muy triste, lo único que esto va a hacer es que ustedes se mantengan en la misma queja y en el mismo lamento en el que antes vivían. Dios abrió sus ojos para que dejen el lamento y la ceguera atrás. Pero ustedes deciden si quieren mantenerse en la queja de la vida, porque nunca le van a dar a Dios la oportunidad de que Él pueda, ¿qué? Mostrar su poder, manifestar su poder. No le dieron la oportunidad, solo les abrieron los ojos. Pero todas estas circunstancias de las que nos quejamos, sobre las cuales Dios quiere dejar que nos lamentemos y darnos una victoria, no le dimos la oportunidad, no se la dimos. ¿De qué es lo que hablamos cuando decimos conocer el poder de Dios? Versículo 2, Roger. Ese mismo, pero lo volvemos a leer. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Exacto, esta es la idea equivocada. ¿Ven? Recuerden, son varios temas los que estamos tocando. El primero es la idea equivocada. O sea, la pregunta es, ¿cuál es la idea equivocada? ¿Qué? La pregunta es, ¿qué? ¿Porque pecó, nació ciego? Esa es la pregunta. Los discípulos le están diciendo, ¿qué? Jesús, porque pecó, nació ciego. Esa es la idea equivocada. Ahora, en el caso de este muchacho que nació ciego de nacimiento, la pregunta que sobra es, o que yo haría después de esa es, ¿que pecó en el vientre de su madre? ¿Cómo hizo? Si es por sus padres o por él, tenía que haber sido un mandrake para haber pecado en el vientre de su madre. ¿Sí está claro? Así es que, ¿cuándo pecó? En el vientre. Aunque ellos tenían la idea equivocada, repito, de que una persona que nacía ciega había pecado posiblemente, según ellos, en el vientre de su madre. Entonces, según esta idea, él podía ser el responsable de su ceguera. Pero repito, no sé cómo se peca en el vientre de la madre. Jesús les dijo esto, ni fue ni fueron sus padres los que pecaron, sino que este lamento, esta queja, esta discapacidad, esta enfermedad, es la oportunidad para que en él, al igual que en todos nosotros, se manifiesten las obras de Dios. Versículos 3 y 4. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Ven? Esto, perdón, presten mucha atención a esto. ¿Sí? Aquí parece que habla en una lengua extraña y desconocida. Parece que habla un misterio. No es un misterio. Hace dos cosas. Me voy a adelantar para que lo puedan entender mejor. Jesús compara la vida, ¿sí?, desde el nacimiento hasta la muerte, lo compara con el nacimiento y la muerte de un día. ¿Sí está claro? Y habla de que Él vino a hacer un trabajo, a cumplir con un propósito. En este momento Él se refiere a un día, pero el día en realidad es la vida.
¿Sí está claro? Entonces, con eso en mente, leamos ahora sí, desde el 4. Me es necesario. Me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Ven? Tengo que hacer un trabajo. Yo no fui enviado sin ningún propósito. Vengo a cumplir con un proyecto. ¿Sí? Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Sí, lo leíste mal. En realidad es necesario que, dice, las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Ese es uno. Luego, la noche viene cuando ya nadie puede trabajar. ¿Ven la diferencia? Ok. Jesús compara, les repito, Jesús compara la vida con un día. El nacimiento es el amanecer del día. Y la muerte o el ocaso de la vida de la persona es el ocaso o el final o la noche de ese día. ¿Sí está claro eso? ¿Sí? Ok. Esa es la manera como Jesús trata de ilustrar esta verdad. Dice el pasaje que nosotros, lo que está diciendo es que nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad de la vida. ¿Cuál? Si aprovechamos la oportunidad de la vida, entonces la vida se va a convertir en una enorme bendición. Ahora sí, la pregunta que surge inmediatamente es, Alex, ¿cuál es entonces la oportunidad de la vida? La que dices que hay que aprovechar para que la vida se convierta en una enorme bendición. ¿Cuál es la oportunidad de la vida? La oportunidad de la vida es dejar, según el contexto, dejar que las obras de Dios, que el poder de Dios se manifiesten en nosotros. Esa es la verdadera oportunidad de la vida. Es decir, que Dios pueda hacer el gran milagro que ha planeado hacer en la vida de todos los hombres, incluyéndonos. ¿Sí está claro? ¿Por qué? Porque devolverle, aquí les tengo la noticia, devolverle la vista al ciego sin haber cambiado su corazón, no le hubiera servido de nada al ciego. ¿Sí está claro eso? Repito, devolverle la vista al ciego sin cambiar su corazón no le hubiera ayudado absolutamente nada a este muchacho. El milagro verdadero, es decir, entonces el milagro verdadero no es que este muchacho haya vuelto a ver o haya recuperado la visión física, aunque fue un verdadero milagro y un escándalo aquello. Van a ver hasta dónde, en esta historia, van a ver hasta dónde llegó el impacto de este milagro. ¿Sí? Es un desastre, o sea, fue una conmoción total este milagro. Sin duda fue un gran milagro, pero el verdadero milagro es que le haya cambiado el corazón completamente a este muchacho. Ese fue el verdadero milagro. Así es que cuando ustedes y yo escuchen, podemos compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Cuando ustedes pueden, cuando tienen la oportunidad de compartir con alguien que ahora son una nueva creación, ¿sí? Que Dios está transformando sus vidas, ustedes están compartiendo el más grande de todos los milagros que Dios puede llevar a cabo en la vida de un ser humano. ¿Sí quedó claro eso? Ese es el más grande milagro. Cuando ustedes tienen la oportunidad de compartir que ahora son una nueva creación, porque así es, ¿sí? La manifestación del poder de Dios, entonces, no es que la persona pueda volver a ver, o que una persona con dificultades físicas las pueda superar. Esa no es la verdadera manifestación del poder de Dios. La verdadera manifestación del poder de Dios es que Él pueda cambiar el corazón del hombre completamente. Esa es la verdadera manifestación, que el corazón del hombre pueda ser completamente transformado por Dios. Ese es el milagro que Dios quiere hacer. ¿Sí está claro? Repito, cuando estén escuchando esto, no pierdan de vista, por favor, que estamos hablando con nosotros, o que Dios está dirigiendo a nosotros. Dios abrió sus ojos ya, y de ustedes depende mantenerse en la ceguera o no. ¿Para qué? Para que empiece este maravilloso proyecto de transformar sus vidas. El verdadero milagro.
no era abrir los ojos. ¿De qué me sirve a mí abrir los ojos si mi corazón se mantiene en la misma condición? No sirve de nada. Voy a seguir anclado en las mismas estructuras de siempre, que todo lo destruyen. Las mismas estructuras. No voy a avanzar si no le doy la oportunidad a Dios de cambiar mi corazón. Y cuando Él habla de que Él tiene que cumplir un objetivo, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Ven, hay un objetivo. Cuando Él habla de eso, lo que quiere decir es que tiene un trabajo que hacer. Y solamente hay un tiempo para hacerlo. ¿Cuál es el tiempo? En este momento, Jesús está hablando de los límites de la vida. Este espacio temporal. Esto se acaba, muchachos. Se acaba. Hay un versículo, hay unos versos en los Proverbios que hablan de que la vida de un pecador se puede reducir hasta la mitad por su conducta. ¿Ustedes se imaginan? ¿Ustedes se imaginan lo que es? No sé si vieron estos días a estos muchachos que mataron a balazos, menores de edad. O sea, ¿quién les dijo a ellos que sus casi, porque no los llegaron, sus casi 15 años iban a ser, no, perdón, sus 7 años iban a ser la mitad de su vida? A mí esto me parece increíble. O sea, ¿cómo puedo robarme la vida? 7 años. Con su conducta y su forma de vivir, a los 7 años, según la Biblia, ellos ya tenían sus días contados. Ya habían vivido la mitad de la vida. No iban a pasar de los 15. Claro, ellos avanzaron a una velocidad enorme, pero ahí andan otros, 20, 25, y nadie les dijo que esa iba a ser su vida completa. ¿Sí? Ok, entonces, esto, cuando Jesús se refiere a esto, habla de los límites de nuestra vida. Solo hay un espacio de tiempo para lograr que la vida sea verdaderamente una enorme bendición. Y esto se alcanza solamente cuando le damos la oportunidad a Dios de manifestar su poder. Así es que Él vino a la tierra con un propósito. Escuchen, porque aquí se complica un poco. El propósito de Jesús se divide en 3 grandes propósitos. Hay un propósito grande que se subdivide. Hay 3. Digamos que este propósito tiene 3 grandes objetivos. El primero de ellos es este. El primer objetivo por el cual, o el primer propósito de Jesús al dejar el cielo, de Dios al hacerse hombre, fue venir por nosotros, venir a salvarnos. Ese es sí o sí el propósito principal. No pierdan de vista esto. ¿Por qué? Porque nosotros, yo sé, saben, yo al principio yo no había forma de que a mí esto me entrara en la cabeza, pero lo he escuchado tantas veces de la boca de Dios a través de la Biblia que ya estoy empezando a creérmelo. ¿Sí? Escuchen esto. ¿Por qué vino a salvarnos? ¿Por qué el primer propósito de Dios es salvar al hombre? ¿Por qué? ¿Por qué este es su principal objetivo? Porque nosotros, ustedes y yo, aunque ustedes no lo crean, y aunque ustedes no lo quieran disfrutar, ustedes y yo somos el verdadero objetivo de Dios. Voy a decirlo de la única forma en la que lo puedo decir. He estado perdiendo el tiempo en los últimos días viendo unos documentales que se llaman ¿Cómo se formó el universo? Ustedes no tienen una idea. Ponen al menos unos 10 personalidades de los astrofísicos, astrónomos y todos los títulos que ustedes se imaginan en esta rama de la ciencia, los ponen a hacer un programa donde ellos tratan, suponen, especulan acerca de muchos detalles en el universo. Entonces han tratado de ir hasta la eternidad pasada y descubrir el momento justo en que iniciaron todas las cosas.
Han tratado de ir hasta el futuro para descubrir en qué momento se van a terminar todas las cosas. Han tratado todo lo que ustedes se puedan imaginar para averiguar y responder todas las preguntas que ustedes se puedan imaginar, y hasta la fecha no han logrado averiguar nada. Pero las especulaciones son una genialidad, o sea, son verdaderamente genios. Ustedes los escuchan y todo lo que dicen tiene sentido, y ya van por universos paralelos, ya van por creaciones paralelas, por la teoría de no sé qué y la otra, y uno los escucha y usted dice que la pregunta ¿es tan difícil? ¿Es tan difícil lo que parece obvio? ¿Saben cuáles son las posibilidades matemáticas? A ver, ¿cuál es el porcentaje, la posibilidad o la probabilidad de que exista vida en esta galaxia, en la Vía Láctea? ¿Saben cuál es la posibilidad? Ahora, no sé si ¿saben cuál es el diámetro de este vecindario en el que ustedes y yo vivimos? El barrio es el sistema solar, pero el vecindario, la ciudad en la que vivimos o en que está ubicado nuestro barrio, se llama la Vía Láctea. La Vía Láctea tiene en su parte más ancha 1500, una distancia de 1500 millones de años. Perdón, sí, 1500 millones no, 1500 años luz. 1500 años luz. Es el último dato que tengo. ¿Saben qué significa eso? Los años luz son distancia. Es la distancia, escuchen, es la distancia. Si ustedes se montan en un carro que puede viajar a la velocidad de la luz, es decir, 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Ustedes se montan en ese carro que no existe y no va a existir. Se montan en ese carro, lo prenden, lo arrancan, aceleran hasta el fondo y empiezan. Ahí van 300.000 kilómetros por hora durante un año. Corran en un carro a esa velocidad durante un año seguido, 365 días, seguidos a 300.000 kilómetros por segundo. Cuando termina el año, esa distancia que recorrieron es un año luz. Un año luz no es tiempo, es una distancia. ¿Saben cuánto mide la parte más ancha de la Vía Láctea? 1500 años luz. Si ustedes prestaron atención, para recorrer un año luz se necesita un año, porque es la distancia que se recorre en un año. ¿Cuánto necesitaría para recorrer la Vía Láctea de lado a lado? 1500 años. Ustedes y yo llegamos a los 80. Ni aunque nos metan en un almíbar de estos especiales vamos a vivir 1500 años. Entonces la pregunta es, ¿qué es tan difícil pensar que Dios hizo todas estas cosas solo para nosotros? ¿Solo para llamar nuestra atención? Es tan difícil pensar que eso que ustedes ven allá afuera, que hoy según la ciencia no tiene límites, aunque ustedes y yo sabemos que existe un tercer cielo donde habita Dios, es tan difícil pensar que ese pergamino maravilloso y especial que está ahí arriba es simplemente la obra maestra del que lo diseñó. Lo único que busca Dios con el espacio, dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios, exaltan su grandeza. Es lo único que Dios buscaba al poner semejante lienzo allá arriba. Decirnos, ¿ven el tamaño de esto? ¿Lo ven? No tiene límite, parece que no tiene límite. Así soy yo. Es conforme al que lo hizo. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, ¿por qué dije esto? Ya no me acuerdo por qué. Ya me acuerdo por qué. Porque nosotros realmente somos, escuchen, el verdadero objetivo de Dios. Somos la niña de los ojos de Dios. No me pregunten cómo ocurrió eso. Más adelante les voy a hablar, vamos a irnos al Génesis otra vez, justo al instante donde Dios repitió esta acción de formar barro de formar barro, de darle forma al barro. Vamos a devolvernos al jardín del Edén. Solo hay 2 veces en la Biblia donde Él, por ser Dios, repitió la misma acción creadora y moldeó
el artista, el creador de todas las cosas, moldeó la figura de un hombre en barro y sopló aliento de vida en él. ¿Sí? Vamos a irnos a esa escena, pero más adelante. Entonces les decía, el hombre es el verdadero objetivo de Dios. El verdadero objetivo de Dios es el hombre. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios ama al hombre. Les guste o no les guste, Dios los ama. Así que les dio a su propio Hijo. Esa es la manifestación más extraordinaria del amor de Dios por nosotros. ¿Para qué? Para que Él nos rescatara. Y ya hablamos de este rescate en todas sus dimensiones la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Para rescatarnos de qué? Principalmente de nuestros pecados. ¿Cómo lo hizo? Se fue y se presentó en el juicio. ¿Sí sabían que la cruz del Calvario es una réplica del juicio final? ¿Sí? Ok. En la Biblia habla de un juicio final. En realidad, sí, con el nombre de juicio final, un juicio final. Pero en la Biblia se manifiestan o se mostraron dos juicios sobre la maldad del hombre. Uno que se va a dar al final del milenio, que se llama el juicio final, y el otro que se dio hace casi 2000 años, en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, escuchen, se dio un juicio final. ¿Un juicio final, Alex? Sí. Y en ese juicio final, o a ese juicio final, sí todos entienden que es un juicio, ¿verdad? ¿Sí? Hay un juez, hay un abogado fiscal, un defensor, un culpable o un grupo de culpables. Y Jesús, en ese juicio, a ese juicio se presentó en ese juicio, pero a ese juicio éramos ustedes y yo los que teníamos que haber asistido. Teníamos que haber enfrentado ese juicio para ustedes y yo pagar por todo lo que habíamos hecho mal. Pero escuchen, lo hubiéramos tenido que pagar por toda la eternidad. El pago es eterno. El pago por nuestra maldad es eterno. Pero a ese juicio ni ustedes ni yo nos presentamos para comparecer. ¿Quién lo hizo? Jesús comparece a nombre de Omar, a nombre de Rogelio, a nombre de Alex, a nombre de Gravin, a nombre de Mauricio. Jesús se presenta en ese juicio y comparece por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que ustedes y yo no tengamos que hacerlo. ¿Dónde? En el juicio final. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. ¿En qué condición? Separados de Dios para siempre, eternamente en el infierno. ¿Sí? Así es que Él se presenta, comparece en este juicio, Él acepta pagar por todo lo que hemos hecho mal para que nosotros ya no vayamos a esa prisión eterna a la que íbamos a ir, a pagar por todo lo que hemos hecho mal. Él comparece en este juicio para que ustedes y yo, y escuchen, esto es maravilloso. Este es otro de los propósitos de esta comparecencia, abogado se dice, ¿sí? De esta comparecencia de Jesús en este juicio. ¿Por qué compareció Él en lugar de nosotros? ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Cuál es otro propósito, otra razón? Para romper con la separación que había entre Él y nosotros. ¿Se acuerdan que hablamos de aquella muerte espiritual? ¿Se acuerdan que dijimos que a partir del momento en que el hombre peca, muere espiritualmente? Esto quiere decir que el hombre ya no tiene ninguna relación con Dios. No puede. Dios no tiene relación con el pecado. ¿Sí está claro? Así es que estamos muertos espiritualmente. Así es que tenemos que volver a reconciliarnos con Dios. Así es que Él comparece para romper con esta separación que el pecado estableció entre Dios y nosotros. ¿Sí está claro? ¿Sí? Ok. Así es que esta separación, Meli, esta separación es verdaderamente la tragedia de las tragedias del hombre. Escuchen, estar separados de Dios, o lo que es lo mismo, estar muertos espiritualmente, separados de Dios, es la tragedia de la vida. Eso sí es una tragedia. ¿Sí? Vivir la vida, ¿cuál? A ver, Alex, ¿cuál es esa tragedia? Esta, presten atención.
vivir la vida sin los recursos necesarios para poder superar todos los problemas que nos afectan. Ahora, ¿cuáles son los problemas que nos afectan? Los problemas que son fruto de esta naturaleza corrompida. Los problemas que son el resultado de todas las malas decisiones que hemos tomado. Los problemas que son el resultado de todos nuestros pecados, de toda nuestra maldad. ¿Sí está claro? Esa es la tragedia de la vida. Vivir la vida sin los recursos necesarios para poder superar todas esas consecuencias del pecado en nuestra vida. Todas las consecuencias de esta naturaleza rebelde en la que todavía vivimos, todas las consecuencias, no tenemos los recursos, el hombre no tiene los recursos para poder superar estas cosas en su vida. Así es que esa es la verdadera tragedia de la vida y esto es con lo que Dios quiere acabar. Así que cuando Cristo viene a esta tierra, Él tiene como meta primero, el primer objetivo es salvarnos. A partir de ese momento entra en la escena otro objetivo. ¿Cuál? El que todas las personas puedan recibir o escuchar esta propuesta. Si está muy frío, pueden cerrar las celosías ahí. Porque ya están cerradas. Ok. Repito, ya casi terminamos. Aunque no voy a llegar. Bueno. Les decía, a partir de este momento, el primer objetivo era salvarnos, rescatarnos, pero el otro objetivo de Dios cuando Él viene a la tierra es de que todas las personas que nos rodean, escuchen, no me he salido de la historia, estamos hablando del ciego, ¿sí? Ok, el objetivo de Dios, el segundo objetivo de Dios es que todas las personas que nos rodean puedan experimentar esta salvación que ustedes y yo ya experimentamos. Incluso que la puedan experimentar anticipadamente. Bueno, ahora sí, Alex, ahora sí está, ahora sí nos desviamos. No, es increíble, a ver si entendían esto ustedes, es increíble pensar cómo la vida de los apóstoles cambió. Estoy hablando de que ellos recibieron anticipadamente, les fue acreditado anticipadamente todo este milagro del que estamos hablando. A ver, explícanos eso. Ok, ellos, los apóstoles, la vida de los apóstoles cambió. ¿Cuándo? Cuando ellos creyeron en lo que Cristo iba a hacer años después. El ministerio, según la Biblia de Jesús público, empieza a los 30 años. Entonces lo que ellos anduvieron con Él fueron casi 3 años. ¿Sí? Así es que ellos recibieron esto que Él iba a hacer 3 años después en la cruz, anticipadamente por ellos. Que este milagro en la cruz del Calvario, ellos lo experimentaron antes de que Cristo pagara por sus pecados. Ahora, ¿cómo lo experimentaron? De la misma forma en la que ustedes y yo lo hicimos, a través de un acto de fe. Ellos, al igual que nosotros, tuvieron que creer. Y en ese momento en el que creyeron, a través de este sencillo acto de fe, el poder de Dios se empezó a manifestar en sus vidas. ¿Cómo? Transformando sus vidas. A partir del momento en que les acreditaron a favor de ellos todo lo que Jesús un día iba a lograr en la cruz del Calvario. Pero no solamente por ellos se hizo esto, sino por todos los que ya habían confiado en que un día aparecería el Mesías. ¿Sí me van siguiendo? Sí, ¿verdad? Y todos los que, además de ellos, confiarían en el Mesías más adelante, que somos nosotros. Ellos confiaron en alguien que iba a venir. Nosotros confiamos en uno que ya vino. Así que de esta manera, cuando ustedes y yo aceptamos a Jesús, Dios, a través de un acto sencillo de fe, hace efectivo todo lo que Él logró en la cruz para nosotros hace casi 2000 años. ¿Sí? Ok, entonces, repasamos este segundo objetivo. El objetivo de parte de Dios es entonces que no solamente todos los que están en nuestro entorno sean testigos
o puedan experimentar esta realidad de la salvación o este proyecto de la salvación, sino que también ellos, Jesús tuvo un enorme cuidado para que esta salvación todos tuvieran la oportunidad de conocerla, absolutamente todos tuvieran la oportunidad de escuchar este mensaje de salvación. Dicho de otra forma, si ustedes están aquí esta noche, si ustedes ya volvieron a nacer, ustedes están confirmando con su nuevo nacimiento que el propósito de Jesús se alcanzó. ¿Sí? Los apóstoles, ahora sí, volvamos a la historia. Los apóstoles, estoy tratando de llegar hasta el punto que quiero, ¿sí? Así es que todavía tenemos tiempo. Los apóstoles, repito, no eran personas que tenían toda la información. Es más, era todo lo contrario, todo lo opuesto. Eran ignorantes. Eran de las personas más sencillas de la parte norte de Israel, de Galilea. ¿Sí? Pero, ¿qué fue lo que cambió sus vidas? Vuelvo a los conceptos de la historia. Fue que ellos tomaron la decisión de dejar de ser ciegos espirituales. ¿Sí? Esta fue la decisión que ellos tomaron. Es más, tomaron la decisión no solo de dejar de ser ciegos, sino de madurar espiritualmente. Y a través del trabajo de Jesús en sus corazones, fueron entendiendo y aprendiendo a vivir. Especialmente, y aquí es donde termino con esto, especialmente entender y vivir de la forma correcta este tema de las culpas y los culpables. Y aquí me voy a meter en un tema difícil. Yo nunca, como le decía a Roger al principio, nunca he visto más daño en la vida de un hombre que el tema de culpar a otros. Se nos da tan fácil. Ahora, recuerden, hay un pecado que origina todo esto, y es el orgullo. ¿Sí? Ahí es donde nace todo esto. Culpar a otros, reprochar a otros, señalar los errores, criticar, humillar, todo nace en el orgullo. ¿Sí? Ok, entonces yo les decía, no he visto nunca un pecado que dañe más la vida de los hombres que el tema de culpar a otros, el tema de achacarle la responsabilidad de lo que estamos viviendo a otros. Este tema se traduce en amargura. Cuando yo empiezo a culpar a otros, me amargo. Se traduce también en resentimientos y rencores. Si yo no hubiera conocido a Jesús, yo me hubiera firmado en esta estructura. En el caso de aquel muchacho, de aquel hombre con el inglés, si él no hubiera conocido a Jesús, se hubiera mantenido en su coartada de no querer estudiar el inglés. Pero esto, escuchen, esto es lo que se ve superficialmente en el corazón de los hombres. Si ustedes y yo empezamos a profundizar, si ustedes y yo empezamos a buscar culpables de nuestros problemas, entonces si pudiéramos ir un poco más a fondo en el corazón de todos, ustedes se darían cuenta, allí viendo los aspectos más profundos del corazón, ustedes y yo nos vamos a dar cuenta de que consideramos a muchas personas, muchas cosas ahí en el corazón van a tener los nombres de otras personas como culpables por estos daños o los daños más profundos en nuestra vida. Van a tener un nombre, posiblemente tengan un nombre, y mientras más profundo vamos en los problemas, más culpables vamos a encontrar y empezamos a culpar a alguien. Quiero decirles, escuchen, y aquí es donde viene la enseñanza, un ejemplo de otra enseñanza. Todas las relaciones que ustedes establezcan a partir de ese momento y en adelante, si ustedes no cambian esta forma de pensar, si ustedes se determinan en mantenerse ciegos, espiritualmente hablando, y no quieren darle la oportunidad a Dios de manifestar su poder, ustedes van a seguir encontrando culpables por el resto de sus vidas. ¿Oyeron? ¿Cómo? ¿Cómo que seguiremos encontrando culpables? Sí, es que esto es una consecuencia lógica.
de afirmarse en la amargura. El seguir culpando, cuando ustedes y yo seguimos culpando a otras personas, vamos a vivir frustrados. Ya les expliqué el proceso, ¿se acuerdan? La amargura termina en frustración y en agresión. Nunca vamos a tener exactamente la conducta, muchachos, nunca vamos a tener exactamente la conducta correcta con las personas. La que debemos tener, no la vamos a tener. No vamos a poder relacionarnos de la forma correcta con quienes amamos. Vamos a vivir amargados, resentidos. La frustración se vuelve agresiva al final y lo que sigue después de la agresión es la destrucción. ¿Sí? Así es que entonces, cuando la persona establece cualquier relación emocional sin haberle dado la oportunidad a Dios de cambiar esto, la amargura, los resentimientos, a la hora en que establece una nueva relación emocional, a esa persona, él o ella, le va a exigir que esa frustración de la vida desaparezca. ¿Y saben qué? La otra persona no lo va a lograr. ¿Sí? Así es que vamos a seguir encontrando culpables y voy a ir a un extremo, voy a irme a otro. Cada uno, esto es difícil, es difícil porque generalmente nosotros no somos culpables, pero digamos que sí, yo me voy a poner en el supuesto, me voy a poner en el plan de que, a ver, no solamente yo soy culpable, digamos que efectivamente hay personas que tienen la culpa, ¿sí? Porque hasta ahora he hablado de que buscamos ahí, rebuscamos en el corazón y lo ponemos como el culpable, pero posiblemente nunca fueron culpables, ¿sí? Pero hablemos de alguien que sí tuvo la culpa, hablemos de alguien que sí nos ofendió, hablemos de alguien que sí adrede hizo algo en contra de nosotros y a ese sí lo etiquetamos como culpables. Personas que de verdad merecen un juicio, nuestro juicio. Pensemos en esto. Si así fuera, cuando Cristo vino a la tierra, y quiero terminar con este concepto, cuando Cristo vino a la tierra, cuando Dios vino a la tierra, Él no solamente vino a llenar nuestra vida, no solamente vino a satisfacerla, no solamente vino a librarnos del rencor, del resentimiento o de la amargura. Él vino, lo que Dios vino a hacer es a enseñarnos que la culpa del hombre, escuchen, que la culpa del hombre había sido expiada, había sido perdonada, había terminado. ¿Qué significa esto? Dios decidió que ya no nos iba a culpar más. Dios decidió que ya no iba a culpar más al hombre por sus hechos equivocados, sino que decidió Él culpar a otro en su lugar. ¿Sí está claro? Jesucristo se llama ese otro. Así que, ¿qué significa esto, Alex? Significa que el culpable de nuestras dificultades, dice la Biblia, que Dios envió a Cristo para que Él sea el culpable, ya no nosotros. No para que la culpa, es decir, Dios planeó, al inculpar a Jesús, Dios planeó que la culpa en mi vida ya no se perpetuara. ¿Sí está claro? ¿Sí me van siguiendo? Él planeó que nuestra culpa, o la culpa con la que hemos vivido toda la vida, no se perpetúe, sino que al inculpar a Jesús, Dios planeó y descargar nuestra conciencia, perdonarnos. Dios planeó terminar para siempre con nuestras culpas y que dejáramos de buscar responsables. Si había una persona en esta sala que se sentía culpable de lo que había hecho, era yo. ¿Sí? Yo vivía culpándome todos los días, todo el día. Hoy ya no me siento así por las cosas que hice. Posiblemente he hecho otras. Ahora, posiblemente quizás yo mismo he afectado a otras personas.
como lo estamos viendo, yo podría haber influido mal a otras personas y esas personas tener en su lista de culpables mi nombre. Posiblemente que sí, o sea, yo soy culpable también. Alguno podría inculparme de sus problemas en su vida, posiblemente, podría hacerlo. Así que, independientemente de esto, la pregunta es, ¿qué voy a hacer con mi culpa y con las culpas que le atribuyo a otros? Con las que otros me atribuyen y con las que yo le atribuyo a otros. ¿Qué voy a hacer? La Biblia dice que cuando ustedes y yo invitamos a Jesús al corazón, es el final de la culpa. La culpa desaparece. Tiene que desaparecer, aunque esto es algo que no entendemos tan claramente cuando nos convertimos, pero lo estamos entendiendo ahora que estamos creciendo en nuestra relación con Dios. Así es que es tiempo de dejar a Dios hacer su trabajo en nuestra vida. La pregunta que sigue es, ¿cómo hace Dios, Alex, este maravilloso trabajo? Terminamos leyendo los versículos del 5 al 7 y aquí vamos a empezar la próxima semana estudiando cómo es que Dios hace este trabajo de transformar nuestra vida basándonos en la historia o en estos 3 versículos que vamos a leer del 5 al 7 y con esto terminamos por hoy. Ro, fuerte por favor. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Ven? Dicho esto, escupió en tierra. Ahí está. Escupe en tierra. E hizo lodo con la saliva. Hace lodo. Y untó con el dedo los ojos del cielo. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Exactamente. Vamos a ver por qué ese estanque se llamaba enviado. Vamos a ver eso. Dios lo envía al estanque del enviado. Dios quería recordarle algo a todos los que estaban viendo la escena. Algo les quería recordar. Ok, vamos a terminar por esta noche. Vamos a dar gracias. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por haber tomado el control de todos los detalles. Solamente en este espacio de 1 hora y unos minutos vi muchas respuestas a la oración que hicimos al principio. Te pedíamos desde el principio que trajeras con bien a todos los que todavía no llegaban y los trajiste con bien. Te pedíamos al principio que hablaras a nuestro corazón, que permitieras que nuestro corazón y nuestra mente y especialmente nuestra voluntad estuvieran atentos, dispuestos, solícitos. Te pedíamos que hablaras a nuestro corazón de acuerdo a nuestras necesidades y estoy seguro al ver las expresiones en el rostro de todos que tú lo hiciste. Gracias por este maravilloso tiempo y por esta maravillosa oportunidad de seguir exponiendo nuestras vidas a la luz que proyecta tu palabra. Hay un pasaje que dice que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. No hay nada más seguro que ella. No hay ninguna otra cosa que sea más estable y más segura que el que podamos pararnos sobre ella, afirmarnos sobre ella o echar raíces en ella. Gracias por este tiempo, gracias por haber hablado a nuestros corazones. Acompáñanos ahora en este tiempo de compañerismo y te rogamos que nos lleves de regreso a casa con bien y especialmente que prepares nuestro corazón para seguir avanzando la próxima semana con esta maravillosa historia. Por favor, te pedimos estas cosas en el nombre de quien es nuestro Salvador y de quien esperamos que también sea nuestro Señor, como hoy lo enseñamos. Por favor, gracias en el nombre de Jesús. Amén.